GBA Consultoría y Capacitación SC presenta una emisión más de su programa Los Mejores Fiscalistas de México, producido por la contadora Ángeles Mandujano, con la participación especial del abogado Guillermo Villaseñor Tadeo, licenciado en Derecho, egresado de la Universidad Iberoamericana México DF, posgrado en Derecho Fiscal, Escuela Libre de Derecho. Cuenta con amplia experiencia en asesoría en materia, especialmente para empresas y grupos multinacionales con operaciones en México. En el ámbito administrativo, ha asesorado y representado a empresas que participan en licitaciones con gobierno, como Pemex, IMSS y Conagua. Es autor de diversos artículos en temas de interpretación legal fiscal, precios de transferencia y procesal. En la conducción, la licenciada Norma Arzate. Los dejamos con nuestro invitado, el abogado Guillermo Villaseñor Tadeo. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Gracias a todas las personas que nos siguen a través de Internet. Y bueno, pues con un tema por demás relevante, las reformas fiscales 2014, pero en esta ocasión pues agradecemos muchísimo al licenciado Guillermo Villaseñor que nos haya hecho favor de aceptar la invitación para compartir con nosotros ese punto práctico de la reforma que ya es una realidad, ¿no? Entonces, pues a mí me gustaría que diéramos inicio pidiéndole una opinión general respecto a la iniciativa de la reforma planteada por el Ejecutivo Federal desde el punto de vista práctico. ¿Cómo lo ve, licenciado? Claro, Norma, muchas gracias. Bueno, pues yo creo que es muy importante primero hablar de la iniciativa para entender lo que finalmente concluyó como parte del proceso legislativo. Bien, es cierto, ya se aprobó y de hecho hoy mismo se publicó en el Código Fiscal y algunos otros ordenamientos en Diario Oficial. El entender de dónde viene esto va a ser muy importante, yo creo que para años siguientes, porque esto va a seguir modificándose. La iniciativa del presidente Peña traía, creo, un sello muy claro de una corriente internacional que estaba auspiciada y patrocinada por la OECD, es el famoso movimiento BEPS. Este movimiento lo que está haciendo a nivel mundial es buscar cerrar filas a partir de la unión de gobiernos y autoridades fiscales, precisamente para evitar el movimiento de utilidades a partir de estrategias de negocios o estrategias de estructuras legales de empresas, en donde se está viendo claramente el uso de vehículos a partir de tratados fiscales, a partir de leyes domésticas, en donde se está buscando eso, mover utilidades, generar mayores beneficios para los negocios y los accionistas. A lo largo de la iniciativa del presidente se menciona en varias ocasiones la palabra y el concepto BEPS, ¿no? Es claro que el gobierno mexicano ha sido un gran impulsor, un operador activo a nivel internacional a partir del G20, a partir del OECD, en donde claramente se están plasmando estos tipos de criterios, tanto en normatividad del SAT, algunas veces en criterios de los tribunales, ¿no? Entonces yo creo que es un momento importante porque se nota que el país, que el gobierno mexicano está recibiendo esos principios internacionales, esas discusiones, y las está buscando plasmar. Entonces, estábamos viendo una iniciativa, quizá por un lado, en opinión de muchos, sin una filosofía que reanime o active la inversión. La verdad es que mucho de lo que vimos en materia de la iniciativa fue básicamente tachar o eliminar todo lo que haya sido un tema de diferimiento de impuestos, de deducciones aceleradas. Triste, porque la verdad otros países, si está viendo a nivel internacional, están apostando a eso, reducir sus bases, las tasas corporativas de impuesto sobre la renta, aumentar el IVA. Aquí no se tomó la decisión como tal. Japón acaba de anunciar justamente en septiembre y octubre que estamos discutiendo esto. Japón ya estaba anunciando que van a hacer un crecimiento tremendo a partir de temas fiscales y financieros, ¿no? Increíblemente vamos en sentido opuesto. Pero sí estamos viendo eso. El proceso legislativo fue muy duro. Me parece que como la iniciativa afectaba o tocaba muchas industrias y muchos negocios, fue un momento de cabildeo y de movimientos en los partidos muy fuerte. La reforma fiscal como queda, creo que no tiene mucho que ver con lo que presentó el presidente, afortunadamente por muchos casos, pero estamos viendo un tema en donde va a haber un mayor control, mayor fiscalización, mucho más mano dura, desgraciadamente otra vez con los contribuyentes ya cautivos,
se anuncia mucho el combate a la informalidad, pero suena difícil, ¿no? La verdad es que suena difícil que eso se elimine por decreto. Muchos de los cambios que ya ocurrieron y que van a entrar en vigor en enero, desgraciadamente parece ser que puede tocar un tema a provocar más informalidad, ¿no? ¿Por qué? Por lo complejo, por la falta de sistemas de muchas de las empresas, y pues la verdad es que tenemos una cultura en el país de no pagar, ¿no? Entonces, es un tema muy difícil, ¿no? Es un tema escabroso porque, digo, me gusta que toquemos este punto para que entendamos los contadores, sobre todo, que son nuestro auditorio, ¿no? Decir, bueno, esto sí tiene un objetivo, o sea, sí se plantea así porque estamos siguiendo una línea internacional, sí, una recomendación pues de primer mundo, ¿no? Aunque nos duele, porque la verdad es que fíjese que el sentimiento, yo lo he podido percatar de los contadores a nivel nacional y de los empresarios, ¿no? Es un sentimiento de desesperanza, o sea, es un ánimo el que se puede percibir, ¿no? Traemos nos vio la autoridad como que somos los pillos de la historia, sin duda, ¿no? Y entonces, sí entendemos perfecto que pueda haber una línea, una directriz internacional para evitar a lo mejor estas grandes operaciones que pudieran hacerse para diferimiento de utilidades de grandes consorcios, pero no somos la mayoría, ¿no? O sea, y tampoco somos un país en ese ambiente de estructuras. Entonces, sí sentimos como que andamos perdidos, ¿no? O sea, sí decimos, ¿qué fue lo que pasó? Todos íbamos a lo mejor por el IVA generalizado y se nos cambió totalmente la jugada, ¿no? Entonces, esta parte de decir a lo mejor no tiene un sentido esta reforma, sino que quién sabe por qué la hicieron, pues no, saber que sí hay una razón, ¿no? Que no nos aplica a la mayoría de los mexicanos. A mí me llama mucho la atención cuando dicen que 8 de cada 10 empleos los genera la microempresa. Claro. Y entonces, pues no es nuestra realidad, ¿no? Claro, ¿no? Y la microempresa que tanto se ve afectada en la iniciativa, ¿no? Es increíble. Yo creo que sí hay un sentido, claramente es un mensaje de mayor recaudación, un mensaje de buscar alinearlos a nivel internacional, pero tenemos otra realidad. No somos un país de primer mundo tampoco, ¿no? La iniciativa hablaba mucho de compararnos con países europeos, asiáticos. Hablaba mucho de la ilegalidad de estructuras, operaciones, ¿no? Bueno, nosotros decimos como, bueno, fiscaliza. Claro. Fiscaliza y ataca prácticas indebidas. Realmente vemos que publican criterios normativos, pero no vemos mucho ruido en materia de aplicación de los mismos, ¿no? En materia de fiscalización. Y caray, borrar un artículo, quitar una estructura, un régimen fiscal nada más porque hay mucho abuso, es difícil, ¿no? Es un tema de los empresarios, como lo mencionas, pues no están muy contentos, ¿no? No están muy contentos. Yo en lo personal represento muchas empresas internacionales haciendo negocio en México y pues regresamos otra vez al tema de dividendos, ¿no? Muchos de los artículos que cambiaban, sobre todo en ley de impuesto a la renta, pues quizá iban hasta en violación a tratados internacionales, ¿no? Desconociendo realidades. Entonces eso no nos ayuda a nivel internacional. Vamos a seguir recibiendo inversión porque somos un país consumidor y productor sin duda. Somos un muy buen negocio, pero no ayuda. Sí, no ayuda, no se nos ve bien. No se nos ve bien, las reglas del juego están cambiando. Y bueno, el tema del IVA, ¿no? El tema del IVA no prosperó finalmente, parecía que ya estaba negociado. Y bueno, pues al final es una mezcla entre IEPS, IVA disfrazado, ¿no? No tenemos IVA en alimentos y medicinas generalizados, pero ¿cuántos productos no van a estar sujetos a IEPS, ¿no? ¿Cuántos productos, comida para alimentos de perros, mascotas? Caray, son temas que no se entienden, ¿no? Es algo que no se entiende, pero bueno, por eso es que presentamos las opiniones de diversos especialistas en este programa, ¿no? En los mejores fiscalistas, porque bueno, de alguna forma nos encanta ver sus opiniones, ¿no? Claro. ¿Usted cree que sí se logra una reforma estructural? No, para mí no es una reforma estructural.
Creo que las reglas se están complicando a partir, sobre todo, digo, quitaron el YETU, quitaron el IDE, creo que para muchos es una buena noticia, son temas, sobre todo YETU, un tema administrativo y de control que era muy peligroso para los negocios, ¿no? Estar amarrando ISR, flujos, muy complicado, pero fuera de eso, la verdad es que no hay un tema de fondo, ¿no? Me parece que no lo hay. Y digo complicaciones en algunos temas porque el Código Fiscal está cambiando mucho y otra vez desconoce una realidad, desconoce la realidad del grueso de las empresas, de los negocios, de la situación territorial, ¿no? Geográfica del país. Todo está migrando a un tema más complejo en materia de electrónico, sistemas de reportes. Es un tema que va a requerir un periodo de transición muy importante, ¿no? Y muy importante porque también yo creo que desconoce la realidad de México, ¿no? Porque sí Claro. o sea, sí pensamos que en todo el país se usa Internet, pero la verdad es que Claro. no es así, ¿no? Entonces, digo, hay poblaciones donde ahorita ya no hay bancos por tanta delincuencia Claro. organizada, ¿no? Entonces, digo, no hay bancos, ¿no? El Internet no cubre todas las áreas, ¿no? Ya, o sea, sí está complicado. Yo creo que sí hay dos Méxicos Sí, y sin eso duda. no se ha observado, ¿no? Sin duda. Pero bueno, ¿usted cuáles considera que son los cambios más relevantes que ahorita el contador debe de tener como presentes Claro. para llevárselos a la Mira, cena de Navidad? yo Bueno, creo no que es cierto. No, Pau. Hay varios temas. Mira, podemos hablar de los cambios, ajustes en tasas, impuestos, ¿no? Pero yo creo que hay algo que poco se ha mencionado en los foros, es lo que está ocurriendo sobre todo en Código Fiscal. Vamos a ver un cambio drástico, me parece, en materia de control, de recepción de información por parte del SAT, de auditorías, de investigaciones, ¿no? Es muy claro cómo, al menos en la iniciativa presentada, que muchas cosas no prosperaron en el Congreso y otras fueron aprobadas de manera limitada o mesurada, yo creo. Había muchos temas muy agresivos en Código Fiscal en la iniciativa. En materia, ese concepto, ¿no?, de fondo sobre forma, la sustancia económica, que es un tema que yo en lo personal he comentado mucho. Mucha gente dice qué bueno que no pasó, quizá qué bueno que no pasó, porque sí es un tema que en muchos países no han querido entrar. Tienen un tono de subjetividad, de quizá abuso, de arbitrariedad por parte de las autoridades. Pero lo que es cierto es que los tribunales ya lo están aplicando. Tribunal Fiscal, tribunales colegiados de circuito, inclusive la Corte ha emitido algunas resoluciones donde ya mencionan el concepto, ¿no?, de sustancia sobre forma, de razón de negocios. Entonces, me parece que en la medida en la que estuviera reflejado de alguna forma en ley, quizá mejorable con el tiempo, pero establecido en ley como un requisito esencial, por ejemplo, para poder tomar una deducción de una operación, será muy bueno, porque cuando estamos llegando a tribunales tratando de defender un caso y el tribunal te dice, oye, es que es real lo que dice el SAT, no hay una razón de negocios, bueno, perdón, no sabía que tenía que cumplir con ese requisito por ley. Entonces, es muy grave, ¿no? Y ya lo estamos viendo reflejado en decisiones de tribunales. Entonces, ese es un tema que yo sí me estoy dedicando mucho a comentar y a sugerir. Tomémoslo en cuenta. Ya las cosas están cambiando, los principios internacionales los están aceptando a nivel de nuestros tribunales. Hay magistrados, hay ministros que son más famosos por tratar de innovar, ¿no? Entonces, tengamos mucho cuidado con eso, ¿no? Tomemos en cuenta lo que está pasando a nivel internacional, porque va para allá, ¿no? Entonces, te digo, esos son los temas importantes en materia de asesoría y de planeación, en materia de contadores públicos que se dedican a esto. No lo pierdan de vista, ¿no? Busquemos siempre tener ese respaldo de por qué hacemos un negocio, qué beneficios, qué financieramente, económicamente, qué hay más allá, ¿no? La ley ya no la vamos a poder leer tan fácil como antes. Yo creo que ya se están cerrando muchas oportunidades de interpretación laxa, ¿no? Que muchas veces lo vemos, ¿no?, en el medio, y sin ser aguafiestas, pero sí tener más cuidado en lo que estamos opinando, porque también otro de los temas que está cambiando en Código Fiscal es esa responsabilidad en delitos fiscales, ¿no?
traían etiquetas con nombres y apellidos, contadores públicos, abogados, agentes aduanales, ¿no? Con todos sus nombres. Cambió, fue asesores a quien... Pero bueno, el tema es el mismo, ¿no? Asesores y quienes participen en la... Nada más asesoría, la implementación de un negocio, ¿no? De la mano con las personas que ahora le dicen los garantes de un negocio de administración, ¿no? Bueno, pues es cualquier persona que tenga a su cargo un negocio. Y yo como lo leo a cualquier nivel, ¿no? Ya sea por contrato, dice la ley, por estatutos sociales o por ley, ¿no? Entonces, son cosas que hay que tener mucho en cuenta de cómo está evolucionando la forma de actuar de las autoridades fiscales. Creo que en los últimos años se han hecho un muy buen trabajo a nivel del SAT, a nivel central, grandes contribuyentes, que es donde tengo más negocio con ellos, pero se han preparado mucho. Ha sido un cambio ahorita en los últimos meses, muchas salidas también, reajustes, pero han crecido mucho, ¿no? Entonces, todo esto va de la mano. Cómo a partir de niveles internacionales se crean principios, los tribunales lo están recogiendo, el Código Fiscal está buscando que cambie, van para allá, ¿no? Temas relevantes, pues ya se ha sonado mucho en las últimas semanas, porque nadie habló del tema en el proceso legislativo, el famoso cambio del comprobante fiscal digital por Internet. Ya sabíamos desde enero que desde verano, perdón, que a partir de enero prácticamente cualquier contribuyente iba a tener que migrar. Ahora el tema de documentar la nómina básico, no hay un periodo de transición. A partir del 1 de enero, cualquier pago de nómina tiene que estar documentado bajo este formato, lo cual pues ya muchas empresas están trabajando con sus proveedores, ¿no? de sistemas de facturación, pero relevante porque toca un tema fiscal. Claramente, si no está amparado así, documentado así, pues el gasto es no deducible. Así de fuerte, ¿eh? Así de fuerte, porque no cumples con los requisitos, ¿no? Tema que toca aspectos laborales de recursos humanos, porque para temas de probanza en juicios laborales, en documentación de recursos humanos, de IMSS inclusive, hay otras reglas. Hay otras reglas. Hay otras reglas y cómo se mete la ley del impuesto sobre la renta incluso con esas otras leyes, ¿no? Porque dice, y mi comprobante va a ser el bueno para las otras legislaciones, ¿no? Claro. Yo quisiera entonces hasta aquí hacer un pequeño alto y como una primera recomendación práctica para nuestros contadores sería el punto de sí ya estamos acostumbrados a llevar la contabilidad, a hacer nuestros registros contables, etcétera, pero yo creo que ahora la función del contador va más allá porque tendrá que hablar con el empresario y hablamos de todos los niveles, micro, pequeño, mediano, grande, ¿no? Y decir, a ver, cada una de las operaciones que estamos llevando a cabo ya no es una mecanización de nada más, pídete el cheque, tener el comprobante y regístralo en la contabilidad, ¿no? Sino es ver más allá y ver el sustento, el entregable, el por qué estamos haciendo esta operación, el sí está justificado, ¿no? Porque sobre todo a veces nuestro microempresario, pues, no tiene conocimientos contables, no tiene conocimientos administrativos y nada más nos dice, pues, pásame los 8,000, pásame los 45,000, manda a pagar la colegiatura de mis hijos, ¿no? Y el contador como que, pues, era el mago y se hacía bolas para ver cómo sacaba el dinero, ¿no? Y finalmente a lo mejor lo documentaba con la operación de una empresa que se dedicaba a reparar refrigeradores, ¿no? Entonces ya tenías el comprobante, ya sacabas el dinero, pero ahora ¿y tu negocio qué tiene que ver con los refrigeradores? Claro. Mira, yo creo que es un tema básico y esencial ahorita. Hemos propuesto a nuestros clientes aterrizar lo que es Código Fiscal en cuanto al procedimiento completo, ¿no? Son piezas de rompecabezas lo que están modificando en general, ¿no? Pero básicamente tú lo mencionas muy bien. Vamos a tener ya la obligación de tener toda la contabilidad y sistemas electrónicos y más allá, enviar toda la información mensualmente y alguna informativa que crearán anual. Pero básicamente lo que está buscando el SAT es tener a base de formatos electrónicos todo ya desintegrado en datos y en conceptos, ¿no? La factura electrónica, pues claramente fue un primer inicio.
están amarrando mucho mejor las operaciones, los pagos, flujos, personas involucradas, empresas. Ahora con el pago de nómina, por ejemplo, pues todo lo que se tiene que reportar en los comprobantes por internet, pues básicamente es desintegrar perfectamente cuál es la relación laboral con cada una de las personas, ¿no? Entonces, el SAT ya tiene alcance a esa información, por supuesto, es parte de tu contabilidad, pero claramente vamos a ver un movimiento donde todo va a ser más sencillo. Se están acortando mucho los plazos, se están creando esta revisión electrónica, que esa es básica. Nos parece que uno de los mensajes es migrar de todo lo que son actuaciones presenciales, sea gabinete o revisiones en domicilios fiscales, a algo electrónico, algo que le permita al SAT trabajar a partir de sistemas, cruzar información y amarrar las cosas, ¿no? Los plazos se acortan, medios de defensa inclusive nos vamos a 15 días. Hay muchas modificaciones, ¿no? En ese sentido, ¿qué es lo relevante? Pues yo lo que estoy comentando ya con las empresas es, tengan mucho cuidado, revisen sus procesos de contabilización, procesos de registro, procesos de archivo, de respaldo, de documentación. Ya hemos visto cómo el SAT está cuestionando muchas cosas, no nada más de fondo, sino no tienes facturas, la factura no está completa, el pago que hiciste, la retención, no sé, ¿no? Si eso lo movemos a este nuevo ambiente electrónico, donde todo se va a tener que reportar mensualmente, pues el SAT tiene toda la información ya de antemano. Entonces, pretender ajustarnos, sí, claro, como lo hacemos hoy en día, llega un citatorio para iniciar una orden de visita por un periodo 2010 de ISR, ¿no? Bueno, pues tenemos prácticamente 1 año y medio para generar los documentos, ¿no? Ya han cambiado las cosas también, ya hay jurisprudencia de la Suprema Corte que dice que lo que no se entrega en un proceso de auditoría y quizá en materia de recurso administrativo, ya no se puede generar y presentar en un juicio. Entonces, ya teníamos esa presión de tener expedientes completos y fuertes, sólidos para demostrar negocios. Si tú te vas a este tema de las revisiones electrónicas y los envíos mensuales de toda tu información, pues ya no tienes ese plazo. Básicamente, si no tuviste cuidado en materia de contabilización, registros, reports, etcétera, pues va a ser mucho más complicado defender. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sensibilizar a los miembros de todas las áreas. Contabilidad, nómina, recursos humanos, impuestos, compras, pagos, todos. Cada quien tiene una función más importante ahora, ¿no? Ya no es es que no está la póliza del cheque, o no sabemos quién le pagó a quién, no está la factura. Si eso lo vemos a partir del año que entra en revisiones electrónicas, vamos a tener muchos problemas en defender los casos. Entonces, ese es uno de los mensajes, ¿no? Cómo está cambiando, cómo está migrando todo a ser mucho más sencillo para la autoridad. Quizá para las empresas a la larga va a ser más fácil empezar a adaptarse a esto, pero bueno, si tenemos un mediano, pequeño negocio que no tiene sistemas, caray, suena un poquito agresivo, ¿no? Sí, suena muy agresivo, ¿no? Porque entonces a lo mejor no tenemos la estructura, ni siquiera la plataforma, claro, para hacerlo, ¿no? O el recurso económico para hacerlo, ¿no? Claro. Y ahorita sí es importante, digo, básico desde una buena computadora. Claro. O sea, básico, ¿no? Entonces, yo creo que como segunda recomendación que quisiera yo abundar un poquito para los contadores que nos ven, es esa nómina con comprobante fiscal digital. Si nos quieren nada más recordar cuáles son los datos que debemos de ingresar en esa... Sí, claro, mira, de hecho hace un par de semanas, perdón, el SAT publicó, ya está en su portal, hay un listado de los conceptos que debe de incluir, básicamente, digo, es un detalle... Exhaustivo, minucioso, ¿no? Pero básicamente nos están pidiendo, por supuesto, el nombre, el puesto, la antigüedad, el sueldo, los conceptos que estamos pagando. Es increíble, ¿no? El detalle que están buscando. Otro tema relevante va a ser, bueno, ¿y cómo se la hago llegar? ¿No? Porque no es fácil. Digo, si seguimos las reglas de facturación electrónica vigentes hoy, que son las generales, pues yo tengo la obligación de enviar por correo electrónico o subir a mi plataforma de internet para que accesen y bajen, ¿no? La baje. Bueno, ¿qué vamos a hacer con una nómina de miles de empleados? A lo mejor eso es muy importante, ver hasta dónde podemos llegar, quizá inclusive desde el punto de vista legal laboral tenemos que sugerir a las empresas
obtener una autorización de parte del empleado en el sentido de que vamos a expedir estos comprobantes de forma electrónica. Quizá, no sé, hemos platicado con empresas, poner una computadora o varias en la entrada, ¿no? Que el empleado tenga acceso para bajar su comprobante. ¿Cómo le vamos a hacer para enviar 8,000 correos semanales? Quizá las personas ni siquiera tienen acceso a Internet, Toda ¿no? la nómina de construcción, yo me pongo a Claro. pensar. Pues, ¿cómo le vamos a hacer? Esas reglas no han salido, creo que es importante que se publiquen o se aclaren, porque apenas estamos entendiendo la modificación y muchas empresas ya trabajando con sus proveedores de facturas electrónicas. Sé que muchos de ellos ya están presentando sistemas o modificaciones, ¿no? al producto y servicio que ellos ofrecen, pero va más allá. ¿Cómo lo vamos a llevar a cabo? Implementar de manera clara con los empleados, con los sindicatos, con la sección de recursos humanos de las empresas, ¿no? Eso va a ser muy importante y pues quedan básicamente 3 semanas. Sí. Esto entra en vigor el 1 de enero y no vemos claro que existe una intención de posponerlo, ¿no? Y como que las autoridades ya dijeron además, Y ahí va. no lo vamos a posponer, ¿no? Por supuesto. O sea, ya el jefe del SAT anunció hace 2 semanas. El jefe del SAT dijo, ni vayan a pensar que lo vamos a posponer, ¿no? Entonces, ese Sí. sería el segundo punto relevante. El tercer punto que a mí me gustaría volver a ahondar en él, porque incluso ya lo comentaste, es esta cuestión pues, de la información que tenemos que subir por internet de toda la contabilidad. Claro. Y eso significa una reeducación de nuestros clientes, que ya sabemos que ahorita si tú no presentas una declaración el día 17, te está llegando ya el correo electrónico, claro, mucho más la fácil. Exhortación, la invitación, ¿no? Claro. Pero ya va a ser más laborioso para los contadores, ¿no? Para que de una vez parece le que vayan sí. mandando cartita a sus clientes diciéndoles, necesitamos orden porque si no… Mira, yo creo que es muy importante lo que mencionas. Hay que recordar también, el dictamen fiscal se elimina, ¿no? Como tal, realmente hubo ahí un debate, ¿no? En el proceso legislativo, pero realmente como yo lo leo, el dictamen fiscal ya no existe, es optativo para algunos, siempre y cuando cumplas con los supuestos, básicamente empresas o que facturen más de 100 millones, no es fácil. El optar por el dictamen lo que va a pasar es que te va a eliminar una obligación de una nueva informativa anual, que le aplica no a todos también, son ingresos arriba de 600 millones, altísimos, pero hay ciertos supuestos donde pueden caer muchos negocios. Básicamente uno de ellos es cualquier pago que hagas a un extranjero. No distingue compras, intereses por financiamientos, no te dice que sean partes relacionadas tampoco. Entonces, muy importante cuadrar eso, ¿no? Se va el dictamen, pero crean esta obligación mensual de envío de toda tu contabilidad de información, que vamos a esperar los formatos. Básicamente yo esperaría que todo lo que es el dictamen se mueva a informativas. Entonces, ese trabajo pues, existe, va a ser laborioso. Y cuidado con esa nueva informativa anual, ¿no? Porque no sabemos qué nos van a solicitar. Y otras informativas que por el Código Fiscal establece que el SAT determinará cuáles actividades y servicios, ¿no? Se van a reportar. Entonces, yo creo que normalmente estamos acostumbrados que la miscelánea se publica por ahí de finales de diciembre, el 28 de diciembre. El 28, ¿verdad? Normalmente el Día de los Santos Inocentes. Probablemente vamos a ver mucho ahí, pero sí anticipar que por lo menos los contadores públicos que asesoran, que llevan la contabilidad, que prestan servicios de llenado de declaraciones, en fin, ¿no? Sí anticipar ese cambio, ¿no? Porque probablemente vamos a tener que trabajar en marchas forzadas, en entender los alcances de lo que nos piden y en migrar a esos nuevos sistemas, ¿no? Otro tema básico que no comenté al principio, pero es el buzón tributario. Correcto. Importantísimo, Sí. importantísimo porque es otro de esas piezas del rompecabezas que comentaba, ¿no? Es la entrada, además del reporte mensual de operaciones y de contabilidad, es el buzón tributario. Todo va a ser a través de comunicación electrónica, un reacomodo, si quieres, de las reglas a una realidad cambiante que tenemos ya en ciertos niveles, pero no creo que refleje la realidad de muchos, ¿no? Es una realidad, entra en vigor, eso sí tiene un periodo de transición, verano y hasta enero de 2015 para personas físicas, pero es otro cambio, ¿no? ¿Qué es lo importante ahí? Tener cuidado, tener controles. Ya existe en el portal del SAT un acceso, vayámoslo viendo cómo opera, cómo se da de alta la cuenta,
la persona que tenga la fiel, el contribuyente, va a ser el que tenga el acceso al portal. Quizá lo que recomendamos es, oigan, pues a lo mejor en sistemas dentro de las empresas tengan una réplica, ¿no? Si me llega una alerta del buzón tributario a mí, que le repitan a 2, 3 o 4 personas más del negocio. ¿Por qué? Porque pues, lo que notifiquen en 3 días se tiene por entendido, ¿no? Y ahí vendrán entonces los procesos. Ese es otro de los puntos básicos, ¿no? Tener conciencia de que las formas de comunicación van a cambiar. Se discute mucho si es válido, si es legal, constitucional. Es un debate, ya veremos, ¿no? Pero yo creo que de entrada hay que cumplir. Hay que entender que esas cosas están cambiando. Entonces, llegar al grado de cuestionar desde ahorita la validez constitucional de ese tipo de reportes o comunicaciones no me parece lo más óptimo desde el punto de vista de negocios. Mejor cumplamos y veamos cómo nos acomodamos. Porque llegar a una corte o a unos tribunales con esos argumentos, ya se están modificando muchas de sus posturas. Y fíjese que yo no sé si el desánimo en lo personal me ha llegado, ¿no? Pero lo vimos con el YETU. Con el YETU, bueno, todas las empresas nos fuimos al amparo, ¿no? Claro. Les asesoramos a los clientes y nos fuimos al amparo y... Nos fue muy mal. Nos fue muy mal, ¿no? Sí. Entonces, ahorita tratar de que la empresa tenga una estrategia diciéndole no se preocupe, nos vamos a ir al amparo, sí, a mí se me hace que no se debe de confiar el empresario, no se debe de confiar el contador, porque será un extra si lo ganas, digo. Sí, no yo creo que ya las posturas, yo como abogado litigante inclusive, ya difícilmente es tu primera carta o es tu recomendación de estrategia de negocios. Digo, eso ha cambiado, ¿no? Sin duda. Creo que hoy hay que entender los cambios, hay que modificar los sistemas, lo que podamos acomodarnos. También muchas veces son oportunidades. El que conozcamos qué va a cambiar más de un mes antes es una oportunidad también de acomodar cosas, ¿no? De acomodar los negocios. Ha habido muchos temas, al menos en materia de ISR, que se han podido anticipar, ¿no? Como último recurso quizás sí tener una postura de defensa, una postura de amparo, ¿no? Pero si esas cosas han cambiado, yo al menos ya no soy tan agresivo en esas posturas, ¿no? Creo que mi opinión tiene una fuerza, pero caray, hay que medirla a veces a partir del ambiente en que tenemos. Pues digo, ya inclusive uno de los ministros de la Suprema Corte pues, fue jefe del SAT, ¿no? Entonces, claramente hay una independencia, pero pues bueno, hemos visto cómo las cosas han evolucionado a ese lado, ¿no? Ya no es tan fácil litigar. Ya no es tan fácil, ya no puedes poner todos los huevos en esa canasta, claro, ¿no? O sea, definitivamente no hay que confiarnos. Sí, obviamente, pues todo el mundo está hablando de la inconstitucionalidad, ¿no? Y la defensa ahí, pero sí, yo también comparto el punto. Desde no es prioridad, no debe ser así, ¿no? Claro. Y fíjate que otro punto que a la empresa la tiene pues también en jaque mate es qué va a pasar con la previsión social. Sí, terrible. Y el impacto financiero que va a tener para las empresas. Terrible. Fíjate que creo que ya ha habido varios intentos, ¿no? de modificar o eliminar todo el tema de previsión social. El YETU fue sin duda uno de ellos. Antes del YETU me acuerdo que hubo una iniciativa para modificar todo lo que son vales. Ya ha habido varios intentos, ¿no? Y claramente ahorita los legisladores, inclusive en el Senado, lo expresaron, ¿no? El gobierno tiene por qué cargar con esa inequidad en el sentido de que alguien deduce y el otro no acumula. Yo no sabía que la simetría fiscal era un principio constitucional, ¿verdad? Pero así lo anuncian ya y así lo defienden. Es triste porque claramente se está viendo que el gobierno lo que estaba buscando es no cubrir esa porción financiera, ¿no? De lo que deriva de un ingreso exento y deducible por el otro lado. Te digo, al principio comentaba, parece que el sello de la iniciativa fue eliminen todo lo que implique una asimetría o un diferimiento o una deducción anticipada. Claramente es uno de ellos, ¿no? Subieron el porcentaje, tenemos hasta un 53% de deducibilidad. Desgraciadamente la norma es complicada de leer, de entender. Es 47% si cambiaste algo con respecto al año pasado, algo con respecto de qué, de cada empleado, de mi nómina completa, rubro por rubro.
no es clara la ley, ¿no? Inclusive, bueno, pues algo que hayamos modificado con respecto al año pasado, pues este año no existe esa norma, ¿no? Entonces, claro. me cuesta trabajo entender que si yo de 2013 a 14 hago ajustes, me vayan a castigar, ¿no? Pero bueno, ese es un tema debatible. Es un tema que estamos aterrizando con las empresas, que estamos buscando, bueno, analizar cuáles son los conceptos que realmente toca este tema de la deducción parcial en, sobre todo previsión social, ¿no? Ingresos exentos para los trabajadores. Tenemos de dos, los conceptos que además estamos obligados a pagar por ley laboral, que es increíble, ¿no? Me obligan a pagar aguinaldo, prima vacacional, horas extras, y la ley fiscal le da una porción pequeña, le da una porción de exención al trabajador. Y como empresa yo no voy a poder deducir eso. Entonces, cargo con la consecuencia de un tratamiento fiscal de un tercero, lo podemos llamar así, aunque es mi empleado, yo cubro esa parte, ¿no? Pero por otro lado se les olvida que por ley estoy obligado a hacerlo. Claro. O por contrato sindical o contrato individual de trabajo, no lo sé, ¿no? Y luego vienen todos los conceptos que son voluntarios o adicionales, como pueden ser fondos de ahorro, vales de despensa, en general, ¿no? Esos son los rubros más importantes, porque ahí el porcentaje de exención con respecto al gasto es mucho más alto. Si comparamos el fondo de ahorro con el aguinaldo, pues el aguinaldo tiene una porción de exención muy baja. Además, la exención es todavía menor al pago obligatorio que tengo que hacer, ¿no? Entonces, realmente ahí no nos podemos ocupar demasiado, no hay mucho que hacer. Pero muchas empresas están considerando eliminar fondos de ahorro, eliminar vales de despensa y cualquier ayuda que califique como previsión. Me parece grave, porque por un lado estamos ya tocando temas de ambientes de recursos laborales, el ambiente del trabajo de muchas industrias. Eso es delicado, ¿no? Estamos asesorando a esos negocios. Ten cuidado, no nada más es eliminar, no nada más es inclusive monetizar, como muchos han sugerido. Tiene una implicación laboral. Hay procedimientos, tienes que indemnizar esa prestación. Entonces, no es nada más es cancelar, ¿no? Ya no hay fondo de ahorro. ¿Y qué va a decir tu empleado? ¿Cómo se va a sentir el empleado, no? Entonces, es un tema que estamos aterrizando. A muchas empresas les va a pegar, prácticamente a todas. A todas. Todas, obviamente, entre más sea tu nómina, más fuerte el impacto. Yo creo que ese es un tema de acudir al amparo. Ese yo creo que sí, porque me parece que no hay una justificación. La nómina claramente es uno de los conceptos más relevantes para el costo de un negocio. Fiscalmente es necesario llevar a cabo ese gasto y bueno, pues la justificación no se ve, ¿no? Vemos que ahí sí hay tema de Aquí de fíjate, desde este punto de vista es, ¿y cuándo yo podría empezar a buscar a mi asesor en materia legal para irme al amparo? ¿Ya que pagué mi primera nómina? ¿O en qué momento, no? Mira, lo que estamos recomendando sí es anticiparnos. Es un tema que quizá como por tradición pudiéramos pensar que es hasta la declaración anual, ¿no? Cuando presentas tus deducciones. Falta mucho, ¿no? El impacto financiero y de flujo va a ser importante para muchos negocios. Lo que nos estamos recomendando en esta materia puntualmente es tratar de buscar con la entrada en vigor del cambio, ir al amparo. Anticipando lo que es la presentación de la declaración de enero unos días en febrero, pero sustentando sobre todo el acceso al juicio de amparo, argumentando que pues ya desde hoy, desde el 1 de enero sabemos que nos va a pegar. Tenemos la nómina 2013, sabemos cuántos hemos pagado, sabemos cuáles son las deducciones al 100. Eso lo podemos llevar en proyecciones a 2014. Y claramente podemos demostrar los pagos reales que se hagan en enero, con toda una serie de periciales en materia contable, y tratar de buscar que los jueces nos hagan caso, que desde el momento en que entre en vigor hay una afectación. Eso es lo mejor que podemos hacer. Si nos dan entrada en tribunales a ese argumento de que es con la entrada en vigor, ya por lo menos tenemos más de 1 año y medio de ventaja en la tramitación del juicio. Si nos tenemos que esperar hasta el próximo año con la presentación de la declaración anual, bueno, en 2015, que es el próximo año, el flujo de las empresas se va a ver muy afectado, muy afectado. Entonces, nosotros sí estamos recomendando primero analizar, a ver, ¿cuáles son los conceptos que te están pegando? ¿Se puede hacer algo? ¿Vale la pena inclusive hacer algo? Muchas veces el efecto no es tan cuantioso
no como para aceptarlo, pero sí como para querer cambiar las cosas frente a los empleados. Pero bueno, ya sabemos de qué tamaño es el problema del no deducible. Ok, vayamos al amparo. Yo sí buscaría hacerlo con la entrada de amigos. Eso es Como muy estrategia. importante, sí, claro, porque digo, sí sabemos que los contadores ahorita pues han abarrotado los cursos, ¿no? Sí. Han tenido mayor información. Es verdaderamente sorprendente la rapidez con la que conocimos la iniciativa Claro. y cada uno de los cambios y todo, pero bueno, ya lo sabemos, ¿no? Y ahora el primero que le puede decir al empresario es, oiga, vamos a buscar irnos al amparo, ¿no? Vamos viendo a quién vamos a contratar, es de una vez vamos viéndolo, ¿no? Yo creo que llamar la atención al tema primero, porque todavía mucha gente no lo entiende y no lo aterriza, no lo dimensiona, ¿no? Cuantificar, es un tema fácilmente cuantificable. ¿Cuáles son tus conceptos que se traducen en una exención? Digo, básicamente aplícale un porcentaje máximo de deducción. Okay. Es importante como para buscar hacer un cambio con tu nómina o no, porque es una decisión primero, ¿no? Sí, claro. Después, claro. bueno, vamos al amparo, porque ese es uno de los temas increíblemente que no tiene una solución completa. Cualquier cosa que hagas o no hagas tiene un costo para la empresa, para el negocio, ¿no? Modificarlo, pues hay que liquidar y a lo mejor es un tema hasta de relación laboral. Monetizarlo, pues te sube todos los conceptos, ¿no? Para todos los efectos. Ingreso para el trabajador, cotizaciones, impuestos locales de nómina, no lo sé. Y no hacer nada, pues es uno deducible, ¿no? Sí, porque también estamos esperando en qué concreta la reforma en materia de seguro social También. Para ver si se homologa o no se homologa la base Claro. de seguro social con impuesto sobre la renta. Claro, ¿no? que eso quedó ahí pendiente en el Senado. Habían anunciado que se iba a ver junto con estos temas sociales. Quizá fue demasiado el paquete, ¿no? Pero pues eso está... En veremos todavía. Veremos y puede ser inminente, ¿no? Sí, claro, sí, realmente confiarnos a que a lo mejor no vaya a suceder Sí. está complicado. Sí, entonces ¿no? el tema nómina es muy importante, ¿no? El costo de fiscal, financiero que viene es importante. Sí vale la pena tomar cartas, entender y una decisión de acudir al amparo. Yo creo que el amparo tiene muchísimos argumentos. La verdad no veo por qué no nos tengan que dar la razón, ¿no? Y no es uno de los puntos más sensibles en materia de cambios fiscales como lo es el IEPS o los ajustes en IVA que se dieron, ¿no? Creo que este sí es generalizado. Este sí va a pegarle a todas las empresas. A todas las empresas del tamaño Correcto. que sea, ¿no? Pues yo no sé si finalmente hubiera algún otro tema que tú consideres que sea, pues de estos también relevantes, que pudieras comentarnos. Claro, mira, hay otros cambios importantes, ¿no? Que quizá hay que tomar en cuenta en materia de fiscalización. México en los últimos años, como te mencioné hace rato, ha estado participando activamente en un foro internacional. Entonces, no descartemos que el ambiente de la autoridad en cuanto a revisión, atención a los casos va a ser todavía más puntual, más agresivo, quisiera decir yo. México ha celebrado una serie de tratados internacionales en doble tributación e intercambio de información fiscal. Inclusive ya somos parte de este convenio multilateral que auspicia la OECD en materia no nada más de intercambio de información, sino de asistencia en el cobro, asistencia en auditorías simultáneas. ¿Qué quiere decir esto? Ya el SAT puede ir a uno de estos países miembros, que ya van arriba de 50, y hacer auditorías conjuntas. Prácticamente eso va a cambiar completamente lo que ellos pueden lograr en materia de investigaciones en operaciones multinacionales, en temas de precios de transferencia, reestructuras de negocios, ¿no? En donde si hoy el SAT tenía que pedir información a otro gobierno, se tardaban meses, quizá países como Estados Unidos que no daba nada, pues ahora va a cambiar eso, ¿no? Ya somos parte de un convenio con Estados Unidos, el famoso FATCA, que eso va a cambiar radicalmente la forma de administrar recursos fuera de México. El gobierno mexicano va a dar información de cuentas bancarias o financieras de americanos en nuestro país. Estados Unidos se obligó a hacer lo mismo respecto de mexicanos fuera de nuestro país, ¿no? Inclusive México ya pidió a un grupo de países europeos hacer un FATCA a modo.
Entonces, eso es lo que estamos viendo. A ese grado están cambiando las cosas, ¿no? Impuesto sobre la renta, cambiaron algunos conceptos que van con ese tono BEPS, con ese tono cerrar filas para que no se muevan flujos, utilidades. Mucho cuidado, yo creo que sí, tener cuidado en la forma en la que se llevan a cabo las operaciones, se documentan, y en la forma en la que se van a empezar a tener que atender las visitas o los requerimientos de parte de la autoridad fiscal. Me parece básico. Y yo creo que también este punto, fíjate que en algunas revisiones de operaciones celebradas en el extranjero o con extranjeros, teníamos la desventaja de que cuando el SAT pedía información, pues en el extranjero simplemente contestaba no. Claro. Y eso te ponía en la torre, ¿no? Tú realmente habías celebrado la operación, realmente tenías el soporte, tenías el movimiento registrado en bancos, etcétera, y contestaron que no, ¿no? Claro. Y entonces ahora, si yo no sé si todas las personas con las que tenemos operaciones en el extranjero saben de esta cuestión, pero sí como que dedicar, si tenemos muchas operaciones, el punto de hablar con nuestros proveedores en el extranjero y decir, oye, es importante que me digas quién, cómo y dónde. Había quien hasta decía, en la factura ponme el domicilio de quien va a poder dar información. Claro. Sí, sobre todo, digo, eso ya lo hemos visto en materia NAFTA, ¿no? Las verificaciones de origen, que ha tenido un sinnúmero de temas, de debates, pero básicamente eso ya lo habíamos visto a partir del TLC, ¿no? Estados Unidos, el SAT yendo a Estados Unidos a revisar quién es el fabricante y a ver si es cierto que cumplen con el origen. Haz cuenta eso trasladado al tema fiscal. Va a cambiar mucho. Yo sí anticipo un cambio, sobre todo en materia internacional de negocios en México y también de lo que son inversiones de mexicanos fuera del país. Tradicionalmente el SAT no había hecho mucho, difícilmente tener acceso a información bancaria, financiera. Hemos visto una revolución en los últimos 2 años a partir del famoso tema FATCA y todos los escándalos que han habido con bancos suizos, ¿no? Ha cambiado. Yo creo que es uno de los temas que nos muestra cómo el gobierno mexicano, el SAT, están buscando pues fiscalizar y recaudar más, ¿no? Claramente es otro de los puntos, ¿no?, que tienen ahí. Y me parece, bueno, pues ojalá y el tema también fuera a nivel de informalidad y de comercio ilegal, ¿no? También ojalá pudieran ir por ahí porque pues, hay mucho desequilibrio, ¿no? Grandes auditorías que nos tocan atender, pues entiendes que al final del día lo que ocurre es que no están de acuerdo con el concepto de la factura o no documentaste debidamente la transferencia del pago, caray. Es increíble, ¿no? Hay auditorías que van más a fondo, ¿no? Pero sí hemos visto eso. Y bueno, ahora tenemos, yo creo que afortunadamente algo que buscábamos en muchos foros y por un tiempo, los acuerdos anticipados con el SAT, con Prodecon. Con Prodecon, sí. Suena buenísimo, la verdad es que es un tema donde siempre buscábamos un punto de apoyo y de negociación real, ¿no? Porque lo único que teníamos era cuando veníamos aquí a las auditorías, sobre todo a nivel internacional o de precios de transferencia, bueno, pues estoy de acuerdo contigo, nada más recaracterizo, redocumenta tu negocio, preséntame una complementaria y quítame la deducción que tomaste. Eso no es negociar, ¿no? Básicamente es aceptar un punto de vista y evitar una multa. Pero yo creo que estos acuerdos que la Prodecon está ahorita anunciando que están en Código Fiscal van a ser muy buenos. Necesariamente tienen que tocar temas de fondo, no nada más de forma. Ya la Prodecon ha publicado recientemente algunas recomendaciones que le llaman en materia de los criterios de fondo que el propio SAT ha emitido. Tuvimos ahorita el caso de esta interpretación que le dan al actual 215, que es en materia de simulación, que también para el SAT aplica en cualquier operación nacional y con cualquier persona. Decíamos, oye, está ubicado en un capítulo, en un artículo que regula operaciones con extranjeros, ¿no? Ya la Prodecon se pronunció y dijo, claro, no tienes facultades para interpretar de esa manera. Entonces son temas que a mí me parece que si Prodecon realmente quiere que esto tenga éxito, debe decidir. Llevar a la mesa en un acuerdo anticipado este tipo de temas, van a tener que entrarle. Entonces va a ser muy interesante ver cómo
cómo podemos utilizar estos mecanismos de solución alternativa, ¿no? De controversias. Porque fíjate que hay ocasiones en que también el propio SAT te dice, yo creo que tienes razón, pero mi normatividad me marca eso. Claro, ¿no? el órgano interno de control me tiene vigilado, ¿no? El órgano de control y yo no voy a tener problema porque soy servidor público, ¿no? Yo creo que eso va a quitar ese problema. Y sé que tienes la razón, pero nos vemos en tribunales. Va a legitimar mucho este tema de poder acercarnos, que ocurre mucho, ¿no? La verdad ocurre mucho. La apertura del SAT ha sido notoria, ¿no? En los últimos años y en todas las áreas, ¿no? Pero sí, ya una cosa es llegar y tener la oportunidad de explicar y documentar debidamente como el auditor lo quisiera ver, pero otra es ya sentarte y discutir temas de forma o de fondo y que te puedan dar la razón. Muchas veces ocurre eso, por miedo a una auditoría y a una responsabilidad personal, pues te dicen, oye, perdón, pero... Sí, no está en mi lineamiento, no sé puedo. que tienes razón, te entiendo perfecto, no es personal, pero ya sabes cuál es nuestra postura, ya sabemos cuál es la tuya, nos vamos a tener que ver en tribunales. Y sé que vas a ganar. Y entonces hasta te vas diciendo, bueno, pues espero sí ganar. Sí, el problema es el costo de eso. Claro, por supuesto, el problema de nosotros, la garantía. Nosotros cuando tenemos una auditoría, nuestro primer objetivo es terminar o cerrar la auditoría. Claro. Si lo decimos a los clientes, con los que trabajamos por muchísimos años, no me interesa llegar a juicio, porque es carísimo. Hay que garantizar. La contingencia crece. Cuando hemos podido recomendar paga para evitar que la contingencia crezca, aparecen las amnistías fiscales y no te dejan acogerte a los beneficios porque ya pagaste. Es absurdo, ¿no? Es una decisión financiera. Pero bueno, entonces nosotros siempre buscamos buscar arreglar las cosas en el nivel de auditoría o por lo menos bajar la contingencia, ¿no? Porque sabemos que para las demás es costosísimo ir a tribunales. Carísimo. Y los juicios duran años, muchos años. Entonces, ojalá y esto sea un tema de modificar, ¿no? Esa forma de atender estos temas de controversias. Yo creo que sí. Por conducta ahí de la Prodecon. Pues ya para terminar, yo quisiera que nos comentaras algo, tu punto de vista en relación con las escuelas. Fíjate que los colegios, pues sí están preocupados. Pues sí, porque ahora ya nos complicaron la vida si no están... Se duermen el 31 de diciembre no contribuyentes y amanecen régimen general, ¿no? Y régimen general. Pues mira, yo creo que ahí sí es un tema, ojalá y las escuelas pudieran aterrizar este problema hoy mismo y ver qué pueden modificar para continuar como no contribuyentes, porque el cambio es radical. En materia de ISR va a ser monstruoso para ellas, ¿no? Y para los usuarios, digo, todos los que tenemos hijos en escuelas. En las escuelas particulares. Honestamente no quiero ver el impacto que va a hacer eso en las colegiaturas. Mucho más alto, yo creo que inclusive si hubiéramos tenido IVA. Sí, es algo que yo no he visto que muchos colegios hayan atendido. Moviendo, ¿verdad? Sí, los contadores públicos que nos ven, tienen clientes o asesoran escuelas, sí analicen eso porque si se puede lograr calificar como no contribuyente, pues que se haga. Ahora, claramente está hecho para los que no van a calificar y pues, quizás estaban colgando ahí del concepto de escuela, ¿no? Pero pues, sí es importantísimo. Y bueno, pues es otra vez quizás de esos temas, ¿no? A través de fiscalización están queriendo eliminar quizá el abuso en muchos casos, pero bueno. No, le complicaron la vida a todas las escuelas. Es grave porque además no puedes subir la colegiatura, no es que digas voy a vender más porque a medio ciclo escolar difícilmente van a entrar más niños, es más, claro, es probable que algunos se vayan por los recortes de personal que está habiendo, ¿no? Y es más, los papás ya están también pensando, nosotros, no todos los que tenemos hijos en escuelas particulares, de cuánto va a ser el incremento de las colegiaturas para el próximo ciclo escolar, ¿no? Pero ahorita lo primero es, ¿cómo van a salvar estos 6 meses que tienen su mayor gasto? Son la nómina. Claro. Prestaciones. No, sí es algo... Sí, son de los temas que requieren una atención inmediata y te digo, afortunadamente ya conocemos las reformas con tiempo. Antes se publicaban el 31 de diciembre, ¿no? Y digo, ya sabías que venía, ¿no? Pero ahora sí. Pero yo creo que son de los temas que hay que acomodar. Es un rubro. Las escuelas
y entre otros negocios, ¿no? Las mineras también, el cambio es drástico considerando el ambiente que hay de negocios y los precios internacionales. Bueno, pues el costo financiero y la tasa real efectiva en México es altísima para muchos negocios. Pues, Guillermo, no nos queda más que agradecerte de verdad que hayas compartido esta charla con todas las personas que nos están viendo. Muchas gracias. Y bueno, a nombre de GBA Consultoría y Capacitación, SC, y de la licenciada Ángeles Mandujano López, directora de este programa, y del contador Andrés Ávila García, quiero entregarte este reconocimiento que dice lo siguiente: GBA Consultoría y Capacitación SC se enorgullece de entregar el distinguido reconocimiento por su participación en el programa Los Mejores Fiscalistas de México al licenciado Guillermo Villaseñor Tadeo, por su destacada trayectoria profesional y por su invaluable ejemplo de capacidad, sabiduría y competencia aplicada al ejercicio de la consultoría fiscal en México. Diciembre de 2013. Qué amable, muchas gracias. Muchísimas gracias y esperamos contar contigo en otro programa por supuesto que sí, a tus órdenes. Muchísimas gracias. Amigos, esta fue una emisión más del programa Los Mejores Fiscalistas de México. Es el último que yo voy a conducir y aprovecho para desearles un feliz año también. Igualmente, a ti, a pues, la gente de GBA Consultoría y Capacitación, que de verdad hace este programa muy enriquecedor para todos los contadores de nuestro país. Muchísimas gracias, feliz año y nos vemos el próximo año. Hasta luego. Es así como presentamos una emisión más de Los Mejores Fiscalistas de México. Esperamos contar con su presencia la próxima semana.